Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del Diplomado de Contrataciones con el Estado. En esta sesión tenemos el grato honor de contar con el doctor Michael Vélez, quien nos va a exponer el tema de recomendaciones doctrinarias y modelos estandarizados para gestionar un proyecto. El doctor Michael Vélez es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, capacitador, adjudicador y árbitro con experiencia en administración contractual, derecho administrativo y solución de controversias en contratos de construcción públicos y privados, incluyendo modelos estandarizados como el contrato NEC y FIDIC. Estimado doctor Michael Vélez, a nombre de Biloyer, darle una cordial bienvenida y un enorme agradecimiento por haber aceptado la invitación de participar como ponente en este diplomado de contrataciones con el Estado. Estamos muy contentos por ello y estamos seguros de que será una sesión muy valiosa y provechosa para todos aquellos que nos están viendo a través de la plataforma Zoom y nuestros enlaces en vivo. Muchas gracias y les doy el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia. Muchas gracias, Anderson. Antes de iniciar, quisiera extender el agradecimiento bueno, a todo el equipo de Biloyer, a quienes están conectados a esta hora de la noche. Seguramente ya vamos a ir compartiendo algunas experiencias a lo largo de la sesión. Y bueno, nuevamente recalcarles el agradecimiento por la invitación. Espero que esta sesión sea bastante provechosa, que sea un ida y vuelta, ¿de acuerdo? Un compartir de alguna experiencia que pueda tener el sector construcción y seguramente van a haber algunas consultas que vamos a poder conversar, vamos a poder charlar al respecto, de modo que podamos intercambiar algunas ideas de cómo podemos resolver algunos temas conflictivos a nivel de contratación pública y en específico en el tema de contrato de obra. ¿De acuerdo? Para esta sesión, el equipo de Biloyer amablemente me invitó a seleccionar un tema que me parece de suma importancia. Como nosotros estamos próximos a la aprobación de un reglamento, ¿no? De nuevo de contrataciones públicas. De hecho, ustedes deben tener conocimiento de que hace algunos días, en los últimos días precisamente del mes pasado, junio de 2024, se publicó una nueva norma de contrataciones públicas, ¿correcto? Y en ese sentido, en ese escenario, han surgido algunas dudas de si esta nueva norma da pie o da abertura a que nosotros podamos, en el marco del sector, en el marco de las mejores prácticas a nivel internacional, optimizar lo referido a tener una buena gestión contractual en lo que respecta a un contrato de obra. ¿De acuerdo? Y en ese sentido, la sesión de hoy lo que vamos a ver es la parte de todas las contrataciones referida a obra, ¿correcto? A un proyecto de construcción y cómo a nivel internacional existen algunas recomendaciones, algunas mejores prácticas que nos van a permitir a nosotros gestionar de mejor manera un contrato de construcción o en específico un proyecto de construcción. Y en ese sentido, les he preparado para la sesión de hoy la agenda que ustedes pueden ver en la pantalla, ¿correcto? Que trata sobre 8 temas básicamente. Una pequeña introducción que ya estamos tratando en el momento de hoy. Luego vamos a analizar qué recomendaciones a nivel internacional recibimos sobre el tipo de contrato de construcción y en específico sobre una mejor gestión de un proyecto a través de un mejor desarrollo, una mejor gestión del proyecto de construcción, ¿correcto? Y en ese sentido, lo que vamos a ver es que algunas recomendaciones internacionales nos invitan al uso de contratos sencillos en lugar de contratos complejos, de difícil lectura, de difícil aplicación, de difícil entendimiento también. Y no solo eso, sino que vamos a ver a lo largo de esta noche que diversas recomendaciones internacionales, el estándar internacional, nos invita a nosotros gestionar en una etapa temprana y con un correcto sistema organizativo los riesgos que aquejan a los proyectos. Y si es que ese riesgo llegara a concretizarse, hay recomendaciones internacionales también para que nosotros podamos entender que cuando sucede un impacto en un proyecto, la recomendación internacional nos da algunas pautas, algunas claves de cómo deberíamos manejar este tipo de impactos. Y ya casi sobre el final de la sesión de hoy, vamos a ver algunas herramientas que nos pueden servir para disuadir o para dar alguna compensación a un contratista en un proyecto de construcción. Estamos hablando de algunos castigos o algunos premios que pueden ser utilizados como buenas herramientas de gestión para lograr algunos objetivos específicos que podamos tener en un proyecto. Y ya sobre el final de la noche seguramente vamos a poder hablar
sobre qué recomendación a nivel internacional existe sobre el mecanismo de solución de controversia en determinado proyecto. Puede ser una vía judicial, puede ser una vía arbitral, o de repente la recomendación termina siendo una labor de un Dispute Adjudication Board, ¿correcto? Que nosotros vamos inclusive a hacer el símil con lo que tenemos en la norma de contrataciones públicas. Antes, Junta de Resolución de Disputas, y ahora tiene un enfoque más preventivo, ¿no? Y eso tiene una razón a nivel de funcionamiento, a nivel de practicidad, que lo vamos a conversar también en la noche, y al final vamos a ver que la recomendación internacional siempre tiende a ser a mantener en administración contractual un enfoque colaborativo antes que un enfoque confrontacional. Con esa agenda que ustedes tienen en la pantalla en el momento de hoy, vamos a intentar hacer lo más dinámica posible esta sesión para que al final de la clase de hoy podamos entender que estas recomendaciones internacionales nosotros, en cada uno de nuestros proyectos, inclusive con la norma de contrataciones públicas o inclusive en un régimen especial o también inclusive en un contrato de obra privado, lo podemos implementar para tener mejores resultados. Es decir, las recomendaciones que nos da el sector construcción a nivel internacional nos va a servir para el proyecto, sea público, bajo una norma general de contrataciones públicas, sea público, bajo un régimen especial de contrataciones públicas, o un proyecto de construcción entre privados. Entonces, con este análisis previo, vamos a dar inicio a la sesión con el primer punto, que es básicamente un entendimiento del sector construcción. Y nosotros cuando hablamos del sector construcción, que lo tenemos graficado, lo tenemos normativizado dentro de nuestra ley de contrataciones públicas y también del reglamento, tanto el que en la fecha se mantiene vigente como en el que posteriormente va a entrar en vigor, debemos entender que la obra, la construcción como concepto, es un entendimiento humano de cómo se expresa el hombre o cómo expresa el hombre o una sociedad determinada los ideales, un concepto religioso, un concepto de repente astrológico. Hay diversas concepciones del ser humano que a lo largo de la historia, llámese cultura caral, ¿no? Que la tenemos aquí en Perú, de repente la cultura Machu Picchu, de repente hablamos de la cultura romana, ¿no? De repente pensamos en el Arco del Triunfo, o pensamos tal vez en la Torre Eiffel, o pensamos de repente en algunas construcciones religiosas. Todos estos conceptos guardan algo en común, que son una manera de cómo las sociedades a lo largo del tiempo han ido expresando sus ideales, sus pensamientos, y esto ha ido concretizándose de alguna u otra manera. Con el paso, obviamente, del tiempo, nosotros hemos visto que inclusive el concepto de infraestructura, el concepto de construcción, se relaciona también con el estado de bienestar, con el avance que las naciones suelen tener, ¿no? Pensamos, por ejemplo, en que organismos como la OCDE u organismos a nivel internacionales de distinta índole suelen medir el avance o el sistema de igualdad entre sociedades, intrasociedades, es decir, dentro de las sociedades, con las brechas de infraestructura que suelen tener las naciones o los países, ¿correcto? Hablamos, por ejemplo, pensamos en una situación o una sociedad desigual cuando no existe una brecha corta entre una infraestructura de salud, una infraestructura educativa, una infraestructura de diversa índole que permita a las personas tener mejor acceso a los servicios que con los que debería contar para considerarnos como una sociedad en vías o una sociedad cerca de un desarrollo igualitario. Entonces, el concepto de construcción ha ido abarcando diversas metodologías, diversas ideologías a lo largo de la historia, y en la actualidad nosotros podemos, en base a esta concepción de construcción como una expresión humana, entender que existen brechas de desigualdades gigantes entre temas de educación, temas de infraestructura, temas ferroviarios, de carretera, etcétera, que tienen que ser atendidas, y mientras más corta sea la brecha, es decir, mientras menos de diferencia y desigualdad exista, seguramente vamos a poder hablar de una sociedad más justa. Y la construcción como concepto, el proyecto de obra pública, inclusive también la privada, nos ayuda para medir de alguna manera una sociedad o, más específico, el avance de una sociedad. Entonces,
con esa idea de que la construcción, que actualmente la tenemos normativizada en nuestra ley de contrataciones públicas o en las prácticas a nivel privado o a nivel de régimen especial, lo entendemos entonces como una cualidad humana que ha ido a lo largo del tiempo normativizándose y a lo largo del tiempo recogiéndose inclusive en algunos estándares, en algunas recetas internacionales de cómo debería ser, bajo criterio de algún gremio internacional reconocido, una buena gestión en construcción. Y ciertamente, conforme ha pasado el tiempo, este nivel de construcción se ha vuelto cada vez más complejo. ¿Correcto? Ya no construimos de repente como se hacía hace 100 años o hace 50 años. Con el paso del tiempo, la construcción se ha ido complejizando y también, obviamente, los problemas a nivel de construcción se han ido haciendo cada vez más complejos, cada vez más sofisticados. Y en este contexto en el cual un propietario pretende tener un buen uso, una buena infraestructura y un contratista pretende entregar una buena infraestructura y obtener por ello una buena utilidad, han ido surgiendo una serie de problemas relacionados con demoras, con sobrecostos, con problemas de calidad, con problemas de alcance, etcétera. Y ciertamente a nivel internacional se vienen haciendo algunas encuestas, algunas averiguaciones sobre los proyectos significativos más relevantes a nivel mundial que nos permiten a nosotros entender cuáles son los principales problemas que nosotros deberíamos atacar. Y ahí viene un poco la importancia del curso que vamos a llevar ahora. Dentro del estudio realizado por King's College del Reino Unido, ¿no? Que ustedes pueden ver en la pantalla, inclusive le he puesto la cita para que puedan rastrear la bibliografía, se nos menciona que entre los principales factores gatillantes de los problemas a nivel de obra se encuentra una mala performance, una mala competencia de quienes intervienen, y no solo eso, sino de también una inadecuada administración contractual. ¿Qué significa esto? Que hemos pasado de la discusión de que existen malos expedientes técnicos, que ciertamente también siguen habiendo, malas estimaciones o malas ofertas, que también lo vienen haciendo, a centrarnos un tanto en el performance o en la cualidad de quienes van a administrar el contrato. Y como ustedes pueden ver, entre los principales factores que gatillan los problemas a nivel de construcción en la actualidad se encuentra una mala administración contractual. Y ahí viene entonces la premisa. ¿Qué puedo hacer para reducir este problema, el porcentaje de problema de una mala administración contractual, como una causa de problemas a nivel de construcción? Y la idea principal que viene a la mente es tener una buena administración contractual. Pero ¿cómo es una buena administración contractual? Y ahí viene el asunto relacionado con la clase de hoy, que es ¿qué nos dice los mejores estándares a nivel internacional sobre cómo deberíamos gestionar de mejor manera una mejor gestión contractual para obtener menos problemas y, por tanto, menos sobrecostos, menos demoras, al menos menos demoras injustificadas? Entonces, en ese escenario, a lo largo de la clase vamos a empezar a ver cuáles son las principales recomendaciones internacionales para gestionar de mejor manera un proyecto de construcción. Vamos a entender cómo se van a gestionar los riesgos, cómo podemos gestionar los impactos, cómo podemos gestionar las disputas dentro de nuestro proyecto de construcción y, entre otras cosas, cómo son la asignación de premios y castigos dentro de un proyecto. Entonces, el primer tema o la primera recomendación seguramente que nos va a hacer algún gremio a nivel internacional o algún estándar a nivel internacional sobre cómo podríamos empezar a tener un mejor proyecto, una mejor gestión contractual, es la idea de tener contratos sencillos. ¿Qué significa esto? Que mientras mejor sea el contrato de manera redactada, de manera más clara, mejor va a ser la aplicación del mismo. No vale la pena tener contratos complicados, de difícil aplicación, poco comprensibles, gigantescos, si al momento de aplicarlos dentro de nuestro proyecto no nos va a ser de mucha utilidad. Es preferible tener un contrato sencillo, un contrato flexible, un contrato amistoso, que permita inclusive la adecuación a los proyectos en específico para que nosotros podamos avanzar hacia una mejor gestión contractual. Y bajo el concepto de contrato sencillo, nosotros deberíamos partir de la idea de que tanto contratista como propietario, contratante, tienen una serie de derechos y obligaciones, ¿no?
inherentes. E inclusive el proyecto de construcción suele ser un poco más complejo. No solo vienes de una parte el contratante, propietario, y de otra parte el contratista, sino que muchas veces el contratista necesita de otros actores del mercado para que lo ayuden dentro de los objetivos contractuales, dentro del encargo de la obra o el encargo del proyecto, ¿correcto? Y en ese escenario también intervienen, inclusive en algunos casos, subcontratistas, proveedores, terceros interesados, entidades que van a coadyuvar a la permisología dentro de un proyecto de construcción. Y en ese contexto, sabemos que existen derechos del contratista, también del contratante, y obligaciones del contratista y también del contratante. Y entre los más importantes, ustedes van a poder entender que el propietario tiene, por ejemplo, el derecho de decidir sobre su proyecto, así como también tiene la obligación de otorgar los pagos al contratista durante su ejecución. Y el contratista, entre otras cosas, tiene el derecho de reclamar en caso exista algún impacto, así como tiene la obligación de ejecutar el proyecto para el cual se le ha sido contratado, en la calidad, en el tiempo y en la forma en la cual se le ha contratado. Y el concepto nuevamente, entonces, ¿cómo hacemos encajar esta serie de derechos, obligaciones del propietario, el contratista, dentro de la idea de recomendación para obtener un contrato sencillo? Y se nos viene a la cabeza que a nivel internacional existen diversos organismos, ¿de acuerdo?, que plantean alguna metodología o plantean alguna manera en la cual podemos abordar un proyecto. Y son recomendaciones internacionales que diversos gremios, tales como FIDIC, la AIA, JCT o el propio NEC, que estuvo mucho en boga hace algún tiempo y sigue en boga dentro de nuestro país, hacen algunas recomendaciones de cómo deberíamos entender contratos sencillos. Pero ojo, los contratos estandarizados no son los únicos contratos sencillos, sino que también dentro de alguna propia industria, dentro de una propia empresa, podrían redactar un contrato ad hoc y hacerlo muy sencillo para la necesidad que se tiene al frente. Es decir, podemos tomar contratos estandarizados que tienden a una lógica de contratos entendibles, sencillos, aplicables, con una buena gestión de riesgos, impactos, etcétera, pero también podemos optar por, dentro de nuestra buena práctica in-house como empresa, redactar un modelo estandarizado sencillo para que a nosotros nos sirva de una fácil aplicación. Pero como recomendación a nivel internacional, estoy recurriendo en el momento a los modelos estandarizados FIDIC, los modelos de la IA, los modelos JCT, los modelos del NEC, que tienden a hacer recomendaciones de diversos gremios sobre cómo podríamos abordar un proyecto con un contrato que bajo la lógica de esos gremios tiende a ser sencillo. ¿Y cómo es entonces un contrato sencillo? Entre otras cosas, suele tener en común este tipo de contratos que para que sea sencillo yo debería, como mínimo, entender cuál es mi proyecto, qué tipo de proyecto tengo. ¿Es un proyecto bajo una modalidad de pago a suma alzada, a precios unitarios, bajo un esquema mixto, un costo reembolsable? O de repente tengo una modalidad de entrega diferenciada, ¿no? Tengo un EPC, tengo un contrato únicamente para construir, o tengo de repente un contrato para diseñar y para construir, o tal vez simplemente tengo un contrato para diseñar. Un contrato sencillo debería tener en principio al menos la descripción de cuál es el proyecto, cuál es el alcance del proyecto. Y en esa línea, entre otras cosas, debería estar claramente definidos cuáles son los roles contractuales que van a asumir el contratista, el contratante y seguramente, aguas abajo, algunos subcontratistas o proveedores. ¿Quién es responsable de alguna obligación establecida claramente en el contrato? ¿Qué más debería tener un contrato sencillo para que yo pueda entender que como mínimo tengo lo necesario para ejecutar bien un proyecto? Un buen mecanismo de solución de controversias, ¿correcto? Es decir, lo que espero durante la ejecución del proyecto es que actuemos colaborativamente, tanto propietario como contratista, pero siendo precavido, me pongo en la situación de que si algo pasa en negativo dentro del proyecto y se impacta el proyecto, debo tener dentro de mi contrato la contingencia, la redacción del contrato o la redacción de la cláusula referida a cómo voy a solucionar las controversias. Una buena cláusula de solución de controversias permite que las partes se desgasten menos en la controversia
que no haberlo tenido, porque seguramente vamos a entrar a la discusión de si un problema es reclamable o no, ante qué fuero lo vamos a llevar y ni siquiera de repente hemos tenido la previsión de poner un plazo para la resolución. Entonces, entre otras cosas, deberíamos tener una buena cláusula de solución de controversias, criterios bajo los cuales yo debo entender que el contrato ya está terminando por suspensión, por resolución de contrato, o por inclusive haber terminado todas las obligaciones contractuales. Y entre otras cosas que ustedes pueden ver en la pantalla, y les voy a compartir la PPT para que lo tengan a la mano, los términos de pago, ¿correcto? Algunos procedimientos de cómo yo voy a valorizar y cómo me van a pagar durante la ejecución del contrato. Entonces, un contrato sencillo suele tener, bajo algunas premisas de algunos modelos estandarizados, ya no solo la obligación de que el contratista tenga que ejecutar y el contratante tenga que pagarle, sino también existe al momento de hoy, de acuerdo a las mejores recomendaciones, algunos criterios adicionales que nos va a permitir a nosotros llegar a un mejor puerto con el proyecto. Algunas cosas como, por ejemplo, que antes no se anticipaba mucho, antes era mucho el enfoque de confrontación entre propietario y contratista y cada uno argumentaba a favor de la parte de la cual se encontraba y el proyecto es el único que veía afectado, ¿no? En ese caso tenemos dentro de las recomendaciones que existen nuevas obligaciones de las partes para poder terminar un proyecto de manera exitosa, tales como un espíritu de confianza y cooperación mutua. Ya no basta con que yo actúe y ejecute mis obligaciones contractuales, sino que también ahora el estándar me pide que yo debería ser un contratista o mi contraparte debería ser un contratante que actúe en buena fe, con confianza, con cooperación y que además de eso, cada parte tenga la tarea, ¿no? De saber que cuando exista un riesgo y tomemos conocimiento, lo mejor es notificarlo de manera previa, de manera temprana, para que todos en el proyecto, contratista, contratante, stakeholders, terceros interesados o lo que fuera, tengamos la oportunidad de solucionar el problema, riesgo, antes de que se concrete en un impacto. Y estas son cosas que seguramente hace algunos años no hubiésemos estado conversando y no hubiésemos estado entendiendo como una obligación del contratista. Pero la idea de las mejores recomendaciones a nivel internacional y del criterio de un contrato sencillo tiene en la actualidad este tipo de consideraciones. Un actuar de confianza y cooperación mutua y, entre otras cosas, eh, la notificación de los riesgos para poder gestionarlos y que estos no terminen impactando a nuestro proyecto. Y dentro de otras tantas cosas, y atado a lo que he mencionado, de acuerdo, el primer tema que hemos visto, seguramente lo recordarán, es la recomendación de tener un contrato sencillo. Y no solo tener un contrato sencillo, sino que además tener la conciencia de que podemos estar frente a un riesgo. Y no solo estar frente a un riesgo, sino tener la previsión de poder gestionar el riesgo. Y nosotros sabemos que durante un proyecto de construcción suele suceder una serie de riesgos. El proyecto como tal es una actividad o una industria altamente riesgosa, porque lo puede afectar cambios normativos, condiciones climáticas, un terremoto, la lluvia, una helada de repente, lo pueden afectar condiciones arqueológicas también. Imagínense estar construyendo un proyecto hospitalario o un colegio y en plena actividad de remoción o movimiento de tierras se encuentra con algunos restos arqueológicos. Ese tipo de riesgos nosotros deberíamos tener la capacidad de anticipar que puedan suceder y no solo eso, sino tener la capacidad de elaborar un sistema de gestión, es decir, una manera, una metodología de cómo voy a actuar cuando suceda algo que en principio espero que no suceda, pero que si sucede, tengo la previsión de cómo voy a actuar. Y los hay de diversas índoles. Riesgos económicos, financieros, de terrorismo, sociales, una huelga, políticos, de diversa índole, de la naturaleza, o inclusive los riesgos de del propio desenvolvimiento de las partes. Estoy ante un riesgo de que mi contratista no sea un contratista tan experimentado como lo que yo espero, o que mi contratante no sea un contratante o un propietario tan experimentado y tan diligente como el que yo espero. Inclusive hay riesgos de esa naturaleza, de que la propia parte contractual no esté a la altura del proyecto. Y sabiéndose entonces que existen diversos riesgos de que podrían aquejar mi proyecto, las recomendaciones internacionales piden a las partes que anticipen que el proyecto puede verse
sometido en un tipo de riesgos y que anticipe un sistema de gestión ante determinado riesgo. ¿Qué implica eso? Lo principal es anticiparnos e intentar identificar los riesgos o, si no se identifican todos, tener un buen sistema de gestión, es decir, una respuesta ya procedimentalizada de cómo debería actuar cuando suceda un riesgo, si es que sucede. Esa recomendación implica que nosotros tengamos en la mente que cuatro cosas podríamos hacer ante un riesgo, ya sea de naturaleza arqueológica, natural, legal, del performance de las partes, etcétera. Nosotros podríamos hacer cuatro cosas frente a un riesgo, ¿correcto? Imaginemos, por ejemplo, que sabemos que estamos ejecutando un proyecto en la selva o en la sierra peruana y sabemos que es una zona de alta concentración de agua, o sea, de lluvia, o de repente una zona donde puede caer nevado. Yo puedo, ante un riesgo, que lo puedo anticipar, hacer cuatro cosas precisamente. Uno, reunido con mi contraparte que identifique el riesgo, podemos transferir el riesgo, es decir, podemos ver quién de los dos está en mejor posición para asumirlo. Imaginemos, por ejemplo, un riesgo de un permiso de otra entidad del Estado que está demorando y de repente quien mejor posibilidades de éxito tiene para gestionar ese riesgo es el contratante. Poniéramos el supuesto de que el contratante también es una entidad de administración pública. Entonces, reunirnos, habiendo anticipado el riesgo, me va a permitir a mí transferir, identificar quién es la parte que de mejor manera puede solucionar el riesgo, ¿correcto? Y en ese tipo de reuniones no gana quien transfiera todos los riesgos, porque eso es en contra del proyecto. Gana el proyecto siempre que las partes tengan la agudeza mental de lograr que quien esté en mejor posición termine asumiendo el riesgo y mitigándolo, obviamente con el apoyo de la otra parte. Pero no solo eso, sino que también una buena mesa de trabajo para anticipar, para mitigar riesgos, nos va a permitir a nosotros retener el riesgo. Si yo sé que ese riesgo, por ejemplo, lo puedo mitigar desde mi parte, yo lo puedo retener e intentar gestionarlo para que ese riesgo no se convierta en un problema tan grande para el proyecto, poniéndome en la situación del caso en el cual no atendí el riesgo. ¿Qué más puedo hacer? Que puedo compartir el riesgo. De repente ambas partes somos idóneas para gestionar el riesgo. Y en ese caso, una tercera manera de actuar frente a un riesgo es que podemos compartirlo. O lo que también puedo hacer es mitigar y monitorear, ¿correcto? Voy a mitigar, voy a transferir, voy a retener o puedo compartir también el riesgo. Pero la idea es que, identificado el riesgo, yo no puedo guardar silencio. Imaginemos que es un riesgo que yo sé que es de una entidad pública, distinta a mi contratante. La recomendación internacional no permite que yo, de mala fe, por eso es que la idea de la colaboración, de la buena fe y cooperación mutua, tiene que primar. No debería ser un acto recomendado que yo, sabiendo que eso va a generar un impacto en mi proyecto y sé que ese es un riesgo asignado a mi contratante, voy a guardar silencio con tal de que eso me genere más adelante mayor plazo reclamable o mayor costo a obtener. La idea es que el riesgo se identifique y las partes lo mitiguen de la mejor manera posible. Si impacta el proyecto, la idea es que se mitigue el impacto y que el impacto sea el menor posible. No hacer eso va a terminar gestionando o significando que el riesgo ha terminado impactando en toda su dimensión al proyecto porque nadie lo atendió. Entonces, nuevamente, la idea o la recomendación de gestionar adecuadamente un riesgo es identificarlo para poder mitigarlo, no para guardar silencio, sino para notificar el riesgo y para tomar acción. Y en ese contexto, a nivel internacional también, y diversos modelos estandarizados, ¿correcto? Diversos contratos recomendados por una serie de gremios a nivel internacional, tales como el NEC, FIDI, SIT, ENA, entre otros, nos sugieren alguna herramienta, alguna figura contractual para trabajar ese riesgo. Ese riesgo del que hemos hablado, con el concepto de que la idea es notificarlo lo antes posible para tomar acción, en algunos contratos, tales como FIDI, como NEC, le suelen llamar alertas tempranas. Estas alertas tempranas son una herramienta contractual que me permite, a mí como contratista o a mí como propietario, cualquiera de las partes, de al momento de tomar conocimiento de un riesgo, es decir, no un impacto, sino un potencial supuesto de impacto, algo que puede impactar positiva o negativamente el proyecto,
tanto incrementando sus costos, incrementando sus plazos, o ambas cosas, o perjudicando la calidad del trabajo, o perjudicando alguna de las partes. La idea de la alerta temprana es que quien anticipe el riesgo, quien lo observe en primer término, tiene que notificarlo lo más temprano posible, lo más preliminar posible, porque un riesgo notificado lo más temprano posible va a permitir mitigarlo, transferirlo, va a permitir en general gestionarlo. Y a la larga, el proyecto va a tener la posibilidad de que ese riesgo gestionado no se impacte o no se concrete en su total dimensión. ¿Por qué lo pudimos haber mitigado? Lo ideal sería desaparecer el riesgo, que nunca genere el impacto. Pero si eso no se puede, otra cosa que también es ideal es reducirlo al máximo. ¿Y cuál es el objetivo que les comentaba, que está en la pantalla? Es permitir que ambas partes tengan el derecho de actuar sobre un riesgo y de mitigarlo. Es decir, le genera la notificación temprana de un riesgo a ambas partes el derecho de poder trabajar para mitigar ese riesgo. Y dentro de la recomendación internacional existen inclusive diversos protocolos, tales como algunos estándares a nivel de la Society of Construction Law, la Sociedad de Derecho de la Construcción, en la que inclusive existe un protocolo sobre cómo debería actuarse a través de un riesgo. Cuando existe un riesgo, cómo deberíamos actuar. Y no solo eso, sino que también nos da algunos conceptos para entender que la idea de cuando estamos frente a un riesgo no es quedarnos a observar, no es quedarnos esperando y observar, ¿no? La recomendación de la SCL es básicamente evitar el wait and see, ¿no? El esperar y observar para ver qué pasa. La idea de anticiparnos y gestionar un riesgo no es esperar y ver qué pasa, sino es tomar conocimiento del riesgo, poner en conocimiento de mi contraparte el riesgo y entre los dos mitigar ese riesgo. La práctica que muchas veces hemos visto a nivel internacional y seguramente tienen conocimiento de ello, de esperar y ver, wait and see, es una práctica rechazada a nivel de diversos protocolos, a nivel de diversas organizaciones internacionales sobre cómo deberíamos actuar ante un riesgo. Con esta idea entonces de que el segundo concepto que estamos tratando en la noche, el primero fue tener contratos sencillos, el segundo es gestionar bien un riesgo, vamos a pasar al tercer tema, la gestión de los impactos. ¿Qué sucede cuando yo no pude mitigar un riesgo, no pude desaparecer la amenaza de impacto? Quise trabajar con mi contraparte la posible huelga nacional de transportistas, la posible ocurrencia de lluvias, la posible demora de alguna entidad que me va a otorgar algún permiso para mi obra. Si yo no puedo mitigar al 100%, voy a estar en una situación de impacto. Es decir, mi proyecto, que debió terminar en una cantidad de días X a un costo Y, va a terminar a una cantidad de días X más algo y a un costo probablemente Y más algo. Es decir, el proyecto va a terminar con un mayor costo y con un mayor plazo. Entonces, ¿qué hago cuando el proyecto ha sido impactado? Ya no solo amenazado, sino cuando ha sido impactado. La recomendación internacional nuevamente nos dice que deberíamos gestionar esos impactos. No solo interpretarlos, identificarlos, sino que gestionarlos. Y gestionarlos significa, entre otras cosas, que yo tenga, junto con mi contraparte, la capacidad para que podamos enlistar alguna serie de impactos más comunes, de los supuestos más comunes, y establecer algún procedimiento de cómo vamos a actuar cuando suceda. De repente yo tengo un plazo para notificar, mi contraparte se establece un plazo para responder y establecemos una consecuencia porque el proyecto no puede esperar. Tal vez podemos establecer la consecuencia de que si yo no notifico en el tiempo que dice el contrato, yo pierdo el derecho de hacer uso de ese impacto. O contrario censo, cuando el propietario no me responde dentro del plazo en el que debió responderme para no mantenerme a la expectativa indeterminada y ad infinitum, lo que va a suceder seguramente según un buen contrato es que una consecuencia dentro de las tantas que existen es que esa notificación puede ser considerada al vencimiento del plazo como si mi contraparte me lo hubiese aprobado. ¿Correcto? La gestión entonces de impactos implica generar un sistema dentro del proyecto para saber qué hacer, en qué tiempos hacerlo y cuáles son las consecuencias de mi actuar o de mi omisión dentro de este procedimiento.
Y para entender de mejor manera esta situación, vamos a poner el ejemplo de los eventos compensables, ¿correcto? Y a esta hago un paréntesis en ese caso. Los eventos compensables son dentro de diversos contratos estandarizados las herramientas a través de las cuales yo reclamo un impacto. Así como en obra pública tradicional nosotros conocemos el concepto de ampliación de plazo, a través del cual yo puedo al impacto de mi ruta crítica reclamar la compensación de ese mayor plazo, que seguramente va a venir de la mano con un mayor costo, unos gastos generales, o si me lo permite la ley y mi contrato, unos costos directos reconocidos. En el caso del modelo estandarizado, hablamos como concepto general de los eventos compensables. Es decir, situaciones que ya están identificadas dentro de mi contrato y que me van a permitir a mí, a la ocurrencia, sin mi culpa, obviamente porque yo no puedo reclamar un impacto que yo he generado. Imaginemos que por mi culpa, mi personal, porque yo no le pagué pese a tener el dinero y que mi propietario me dio el dinero para pagar a mi personal, decidí simplemente no pagarles y eso generó que ellos hagan una huelga interna que me paralizó los trabajos. Ese tipo de situaciones, por ejemplo, no podría reclamarlas, porque yo como contratista lo he generado. ¿Qué tipo de situaciones sí puedo reclamar? Situaciones que no dependan de mi responsabilidad. Es decir, que yo no sea el responsable de que eso haya sucedido. Y no obstante no ser responsable, me impactó. Y tengo el derecho a que se me compense en plazo y en costo. Entonces, la recomendación internacional sobre un buen sistema de gestión de impactos es tener una lista al menos o algunos supuestos de los casos más relevantes o los casos típicos que podrían afectar mi proyecto y tener un procedimiento de qué hacer si sucede. Si sucede el supuesto A de impacto, ¿cuál es el plazo para que yo lo notifique? ¿Cuál es el plazo para que mi contraparte me responda? ¿Cuál es el contenido de esa notificación? ¿Qué debería considerar? ¿Cuál es el plazo para que mi contraparte se siente conmigo a evaluar esa notificación? Y algunas consecuencias. ¿Qué pasa si yo no notifico dentro del plazo? Normalmente yo pierdo el derecho a reclamar ese impacto en costo y en plazo. Y al contrario, ¿qué pasa si mi propietario no me responde un reclamo dentro del plazo? Seguramente la consecuencia va a ser que yo tenga el derecho de asumir que esa demora, esa poca diligencia de mi propietario ha configurado un silencio contractual a mi favor y yo podría actuar como si ese evento estuviera aprobado. Paréntesis nuevamente, en el caso de la nueva norma de relaciones públicas, existe inclusive una disposición en la cual se menciona que los plazos que señale un contrato estandarizado, llámese NEC, FIDIC, ENA, si estos contratos estandarizados, dice la nueva ley de contrataciones públicas que va a entrar próximamente en vigor, menciona que si estos contratos estandarizados tienen un plazo que señala que a la pérdida del plazo el contratista pierde también el derecho de reclamar algún impacto en plazo y en el costo, la norma de contrataciones públicas que va a entrar próximamente en vigor ha señalado claramente que estos plazos deberían entenderse como de caducidad. ¿Correcto? Porque ustedes recordarán que la caducidad la fija la norma, no la fijan los privados en el contrato, la fija la ley. Y en este caso, la ley ha dado la categoría de plazo de caducidad, es decir, que el contratista pierde el derecho y la acción. Ya no tiene el derecho de reclamar lo que podría ser reclamable dentro del plazo y tampoco tiene el derecho de armar un procedimiento para reclamarlo. Perdió el derecho a recibir el cobro y perdió la acción. Y esta consecuencia, solo para tenerlo en claro, es diferente a cuando en un contrato típico pactamos un plazo para una pérdida de derecho. Ese tipo de situaciones, por ejemplo, es un plazo no de caducidad. De repente puede ser interpretado como un plazo de prescripción, según el cual yo perdí la acción de reclamar, pero tengo el derecho. Lo que significa que si me pagan, no tengo la obligación de devolver, me pagaron bien, pero no tengo la posibilidad de reclamar. El caso de la nueva norma de contrataciones le ha dado una categoría mucho más alta al concepto de los plazos contractuales de los modelos estandarizados y le ha puesto la categoría de plazos de caducidad. Es decir, el contratista, bajo la norma que va a entrar en vigor próximamente, que se publicó a fines de junio de este año, menciona que a la pérdida del plazo que señala el contrato, ese plazo se debe entender como un plazo de caducidad. Es decir, yo ya no tengo el derecho a lo que pueda haber reclamado, ni tampoco tengo la acción, ya no puedo reclamarlo también. Ambas formas. ¿Y cuál es la consecuencia que señala la norma peruana? De que si me pagan, me pagaron mal y estoy en la obligación de devolver.
Entonces hay que tenerlo presente, por favor, porque seguramente más adelante, dentro de la gestión que ustedes puedan tener en sus proyectos, les va a tocar algún caso similar y es una discusión muy complicada, muy doctrinaria, que ya desde el momento lo podríamos estar anticipando. Entonces, sabiendo ya los tres primeros temas que hemos visto y vamos en escalera, que la recomendación internacional es tener un contrato sencillo, ¿no? Que me establezca cuáles son las principales obligaciones, consecuencias, herramientas de un modelo estandarizado o un modelo ad hoc, para que yo pueda, en base a eso, tener una buena gestión de riesgos, es decir, gestionar la amenaza de que mi proyecto pueda costar más, pueda demorarse más o pueda tener una calidad que no es la esperada. Hemos visto también a lo largo de estos primeros minutos que el modelo estandarizado, o perdón, más preciso, la recomendación internacional de buenas prácticas nos dice que también deberíamos tener bien mapeado la gestión de impacto, es decir, cuando el proyecto vaya a costar más o el proyecto vaya a demorar más o el proyecto tenga algún tipo de impacto configurado de esas dos categorías que les menciono, ¿cómo vamos a actuar? La recomendación internacional es tener una buena gestión de impacto. Y no solo eso, sino que además, entre tantas otras recomendaciones, podemos hablar del tema de premios y castigos, garrote o zanahoria. ¿Qué significa esto? Que una buena manera de disuadir en positivo o disuadir en negativo a mi contratista puede ser establecer un sistema de premios y castigos. Si mi contratista sabe que tiene un contrato para ejecutarse en 100 días, yo puedo establecer dos criterios para intentar lograr que él cumpla dentro de los 100 días. Puedo establecer penalidades, es decir, castigos a cuyo incumplimiento yo voy a cobrar un monto dinerario, entendido como un concepto ya cuantificado de daño hacia mí como propietario, o puedo establecer de repente un sistema de premios para motivarlo en positivo, ya no en negativo. La idea de las penalidades es disuadir y castigar en caso de que se cumple el supuesto de la penalidad. Si él se demora 1 o 2 días, yo tengo una fórmula para calcular 1, 2, 3 días hasta un máximo seguramente del 10%, que es lo más común, de tope penalizable. Un sistema de castigos. Y el sistema de premios que consiste en motivar que si él logra, imaginemos, porque hay diversos tipos de premios dentro de un proyecto de construcción, si él logra no cumplir el proyecto dentro de los 100, sino imaginemos que lo cumple a los 95 días, entonces yo le otorgo un premio por haber anticipado la entrega del proyecto. Es decir, un monto dinerario de repente por él haber terminado antes del plazo. O en otro caso, imaginemos que él me va a ayudar con el diseño y tenemos cierto presupuesto tope para el proyecto. ¿Correcto? Yo he estimado y él ha aceptado, mi contratista, que el proyecto va a costar, imaginemos, 100 millones de soles. Y he establecido un sistema de premios bajo los cuales, si mi contratista me genera ahorros, es decir, si yo como dueño no tengo que pagar 100, si no termino pagando, imaginemos, 95 millones, hubo un ahorro de 5 millones, puedo establecer un sistema en base al cual esos 5 millones entre los 100 que debió costar y los 95 que terminó costando, yo puedo establecer un sistema para repartirnos, imaginemos, a medias con mi contratista. 2,5 millones para mí y 2,5 millones para mi contratista. Esa manera de incentivar al contratista va a permitir que él tenga un desarrollo, un performance orientado a los resultados. Intentar terminar antes de plazo, o intentar terminar con el mayor ahorro posible en beneficio del proyecto y obviamente al final tiene beneficios económicos para ambas partes, ¿no? Yo ahorré y terminé repartiendo el ahorro entre mi contratista y yo, pero como propietario terminé ganando. Entonces, ese tipo de sistemas a nivel internacional, a nivel del sector construcción, son recomendados. Existen recomendaciones, entonces, para nosotros poder disuadir a nuestro contratista, siendo propietarios, a nuestro contratista en positivo, a través de un sistema de premios, o en negativo, a través de un sistema de castigos, para que ellos puedan cumplir con su obligación contractual. Y obviamente un sistema de castigos no puede ser entendido como un sistema abusivo, arbitrario o excesivo, ¿correcto? Yo no puedo establecer dentro de un proyecto, imaginemos, de 10 millones de soles, una penalidad diaria
de 1 millón de soles. Porque significa que si mi contratista se demora 10 días, simplemente ha llegado al tope del monto contractual. No tiene ninguna lógica. La idea de establecer un buen procedimiento de castigos, de penalidades por mora, por ejemplo, implica que las penalidades, entre otras cosas, tengan que ser razonables, es decir, acotadas a el alcance contractual y al nivel de responsabilidades que pueda tener el contratista y el contratante. En el caso contrario, inclusive nosotros podríamos tener algún tipo de acción para pedir la nulidad de ese tipo de penalidades que puedan ser excesivas, onerosas, leoninas, gigantescas y contrarias a la idea de un buen sistema de castigos, que implica una penalidad razonable, ¿correcto? ¿Y qué más? ¿Cómo funciona nosotros dentro de nuestros contratos? Seguramente hemos podido tener la oportunidad de ver algunos cuadros de penalidades, llámese por temas de cumplimiento de normas, de repente por algunos incumplimientos de hitos contractuales y poniéndome en el caso, por ejemplo, de las penalidades por mora, es decir, un sistema de castigo por mora, por retrasos en el cumplimiento de parte de mi contratista, existen diversos tipos de penalidades atados algunas veces al punto final de entrega, ¿correcto? Si yo tengo un proyecto de 100 días, muchas veces la penalidad está pensada únicamente en el hito final, al día 100. Si es que al día 100 no tengo el proyecto entregado, voy a empezar a penalizar diariamente hasta cumplir con la penalidad máxima. Pero tal vez un mejor sistema de gestión de esta manera de castigos sea el entendimiento de una medición por hitos, que a mí me permita no solo esperar al día 100 al momento final, para yo saber que no ha cumplido mi contratista, sino que con anticipación tengo algunos hitos importantes, algunas seccionales, por ejemplo, donde yo puedo tomar acción en caso mi contratista no esté cumpliendo. Y puedo no solo establecer una penalidad de mora por la entrega final, sino de repente establezco un par de hitos relevantes, grandes, completamente identificables y razonables, obviamente, con anticipación, de repente al día 30 porque se cumple algún espectro completo de la obra, de repente el día 50 porque esa obra ya está equipada, y de repente el día 100 donde debería estar comisionado, por ejemplo, ¿no? Entonces, un mejor sistema de castigos no solo piensa en el último día de cumplimiento del contratista, sino también en hitos anteriores mediante los cuales, de manera razonable, obviamente, no pueden ser penalidades excesivas, el contratante, el propietario, pueda medir el desenvolvimiento de un contratista y tener vigente su derecho de tomar acción frente a un contratista que anticipadamente se sabe que no va a cumplir con los hitos contractuales ya comprometidos. Entonces, más o menos así funciona un sistema de castigos dentro de un proyecto de construcción y esto es la contraparte, la contrapartida de un sistema positivo, ¿correcto? Un sistema de castigo, un sistema de garrote, un sistema negativo. Negativo no entendido como algo que no se recomienda, sino negativo como una sanción al contratista. Y de otra parte tenemos un sistema de zanahoria, un sistema positivo, no pensar en un castigo, sino pensar en un premio ante un buen contratista. Y era el ejemplo que les mencionaba, ¿no? Tener beneficios por una terminación anticipada o, entre otras cosas, por un ahorro en beneficio del proyecto. Si tengo un plazo de 100 días, el mismo ejemplo hace rato, y termina con una anticipación, de repente yo puedo establecer, entre otras maneras, darle algún premio por una terminación anticipada. O de repente, si es que mi contratista termina el proyecto sin ningún incumplimiento normativo a las normas SOMA de seguridad, de salud, de medio ambiente, es decir, no ha afectado la salud, medio ambiente, el tema de la seguridad ha sido un buen contratista, también puedo de repente establecer un premio económico por una buena performance de SOMA, seguridad, salud ocupacional, medio ambiente, ¿correcto? O de repente teníamos un presupuesto establecido y logró que el costo estimado que iba a ser de 100 millones termine en 95. Bueno, puedo establecer un sistema de premios en base al ahorro económico para el proyecto. Los 5 millones los podemos repartir a medias o como se establezca una fórmula de premios. Y en consecuencia, entonces, dentro de las recomendaciones internacionales de garrote o zanahoria, de premios y castigos, podemos pensar en los casos de penalidades, garrote, o premios
zanahoria, ¿correcto? Que son más o menos una idea de cómo podemos nosotros medir la performance con una herramienta o dos herramientas de disuasión, negativas y positivas, para que se cumpla con los objetivos del proyecto. Con este tema, entonces, con este sistema, y hasta el momento les voy a recordar lo que hemos tratado. Hemos hablado de que la comunicación internacional es tener contratos sencillos, ¿correcto? Tener una buena gestión del riesgo, tener una buena gestión de impactos también en caso este riesgo se logre concretizar, y tener también un buen sistema de premios y castigos para que nosotros podamos medir la performance de nuestra contraparte. Imaginemos que esto no funciona, y que en algún momento, respecto de algún tema muy particular, las partes se ponen de acuerdo y tienen pactados el proyecto, y las partes simplemente no tienen cómo solucionar alguna contingencia dentro del contrato. Una buena recomendación tiende a ser entonces establecer un buen sistema de solución de controversias. ¿Y qué implica un buen sistema de solución de controversias? Que dentro de mi proyecto ambas partes sepan que pueden suceder algunas contingencias, y que si suceden algunos problemas, existe un buen mecanismo para solucionarlo. Y muchas veces la recomendación tiende a ser a establecer mecanismos escalonados, ¿correcto? De trato directo, de repente más adelante una conciliación, más adelante una elevación a un panel de expertos dentro del proyecto, llamado DAP, Dispute Adjudication Board, o llamado JRD, resolución de disputas, o llamado de alguna otra manera según la nueva norma, cualquiera sea el nombre que se le otorgue, y luego de ello recién de repente acudir a un mecanismo arbitral. Lo cierto es que debemos tener dentro de nuestro contrato la manera en la cual vamos a solucionar las controversias. ¿Y cuál es, dentro de lo que venimos experimentando con el modelo contractual FIDIC, con el modelo NIC, el mejor o una de las mejores herramientas o panel de expertos que tiende a solucionar un problema? La figura del DAP, el Dispute Adjudication Board. Y en este caso, la recomendación no solo se enfoca en el adjudication, en el de adjudicar, en el de resolver, sino que hemos tendido a agregar una nueva A. Es DAP con una A, esta vez es DAP con dos A. La segunda A dirigida a eh, una actitud de prevención, a la avoidance. ¿Qué significa entonces dentro de un panel de expertos como mecanismo? La herramienta de la avoidance, que en la norma de contrataciones que entrará en vigor próximamente y que se está a la espera del reglamento, me refiero a la norma publicada a fines de junio, hace poco, este año, inclusive a la antes Junta de Resolución de Disputas se le ha dado la característica ya nominal, porque la intención siempre ha sido de que esta Junta no resuelva disputas, sino que también las evite, las prevenga los problemas. Se le ha otorgado nominalmente ya la categoría de preventiva, ¿correcto? Es decir, la labor principal de un buen panel de expertos que acompañe mi proyecto, ya sea a nivel de un DAP, Dispute Education Board, ya sea a nivel de una mesa de solución de conflictos, o como se le quiera llamar, o una JRD, o un panel de evitación de conflictos, como se le quiera poner, la intención principal es que, sabiéndose que tiene dos funciones principales, tanto la de resolver problemas como la de prevenirlos, nos enfoquemos, en beneficio del proyecto, en la función preventiva, que tiende a ser desarrollada por este panel cuando visita el proyecto, cuando pide reportes, cuando hace seguimiento oportuno, un seguimiento eficiente a los alcances y desenvolvimiento contractual que tiene tanto contratista como contratante. Entonces, este monitoreo continuo, eficiente de parte de este panel de expertos va a permitir que ellos puedan ejercer su función preventiva, es decir, puedan tomar acción de alguna u otra manera para evitar que un problema termine escalando. Porque un problema que no es atendido tempranamente, de manera preventiva, termina siendo atendido cuando está mucho más grande el conflicto, a un costo mucho mayor para el proyecto. De repente, imaginemos que se detecta un problema sobre una tramitología, un permiso, digamos, de alguna entidad del Estado para continuar un proyecto. Si se identifica preventivamente ese problema, seguramente a través de alertas tempranas, reuniones de reducción de riesgos, se va a poder tomar acción para que ese problema no sea tan grande. Y en tanto no es más grande, tampoco va a ser más costoso, porque si no se le atiende y simplemente el DAP
se limita a resolver cuando una de las partes eleve a su fuero el problema, seguramente esos 10 días que pudieron haber impactado como máximo, si es que se tomaba acción, termina siendo una discusión de 90 o 100 días, o 150 días que muchas veces he visto. Entonces, la lógica detrás de un buen mecanismo de solución de controversias es que la orientación no solo sea la solución como tal, que es muy importante, dicho sea de paso, sino que más importante todavía es la función preventiva, entendida como aquella actividad del panel de soluciones de controversias que permite atender la problemática lo más temprano posible para que más adelante, si ese problema crece, no sea muy costoso para el proyecto. Y no solo me refiero a costo económico, costo de plazo, sino que también un problema no atendido tempranamente tiende a desgastar en una manera mucho más grande las relaciones contractuales. Las partes están mucho más peleadas con un conflicto de 100 días respecto a un conflicto de 10 o 5 días que pudo haberse atendido en una etapa preventiva del panel de solución de controversias. Y en ese contexto, entonces, el rol preventivo del DAP tiende a ser, dentro de lo fundamental que ya se les ha ido explicando, ¿no? Asistir, cooperar, ayudar a que las partes puedan solucionar la problemática en una etapa temprana. De modo que si llegase el problema a una controversia mucho mayor, esta controversia no tiende a ser muy costosa para el proyecto. Y tenemos casos a nivel estandarizado. El DAP con su doble A, aparece en la versión FIDIC del año 2017, por ejemplo, y se le da una categoría ya descriptiva dentro de una orientación más relevante de la prevención de conflictos. Y no solo el contrato FIDIC, sino también el propio contrato NEC tiene ya dentro de los mecanismos de solución de controversia, dentro de la cláusula W 3.2, por ejemplo, el Dispute Avoidance Board, ¿correcto? Que significa, lo que ya se ha ido explicando, la orientación del panel de expertos a prevenir una controversia en vez de resolverla en una etapa tardía de la misma. ¿Y cómo se suele hacer esta manera de contraponer la actividad preventiva versus la actividad de resolución de conflictos, es decir, una submisión? Entre otras tantas cosas, podemos entender dos figuras importantes que suele tener un DAP, un panel de expertos, un panel de resolución de conflictos. Por una parte, una asistencia informal, que es una herramienta preventiva a través de los cuales el DAP, sin obligar a las partes, al momento de dar alguna recomendación, alguna asistencia, puede, para que las partes no sigan en conflicto sobre algún tema, puede asistirlos, y para ello las partes tienen que estar de acuerdo en que se les asista, deben estar ambas partes de acuerdo, puede emitir algún tipo de opinión, asistencia sobre alguna problemática que permita que las partes entre ellas puedan solucionar la controversia. Y si eso no sucede, pasamos a la etapa resolutiva del DAP, en donde a través de un mecanismo conocido como sumisión formal o desavenencia, se eleva el problema no tratado o no resuelto entre las partes para que el DAP, para que el panel de expertos, para que la JRD o la mesa de solución de conflictos, como se le llame en cada proyecto, pueda emitir una decisión normalmente vinculante. Digo normalmente porque eso depende de la categoría que se le ha otorgado dentro del propio contrato. Entonces, estas son las dos herramientas más importantes, hay otras, pero las dos herramientas más importantes que van a permitir entender la labor preventiva del DAP a través de una asistencia formal o la labor resolutiva del DAP a través de una sumisión formal o una desavenencia que no necesita la desavenencia la aceptación de la contraparte para que se eleve el problema al DAP, sino que necesita que haya una controversia, un problema no resuelto, que se eleve al foro del DAP para que sea este quien lo atienda y quien pueda emitir una decisión vinculante o normalmente vinculante para las partes. Con esto entonces, hasta el momento hemos visto que para obtener el éxito en un proyecto, y anticipadamente veíamos, ¿no? A nivel internacional existe mucha construcción, históricamente el hombre ha venido construyendo, y durante el paso de los años esta construcción se ha ido volviendo cada vez más compleja, los problemas también cada vez más complejos, tienden a arrojarnos en los últimos años como principales causas de los problemas en un proyecto de construcción, una mala performance tanto del propietario como contratista y, como segundo punto más importante, una mala gestión contractual. ¿De acuerdo? Y en base a eso nosotros hemos entendido que podríamos entonces
abrir oídos y ojos a las recomendaciones internacionales de cómo podría yo gestionar adecuadamente un contrato. Y en ese contexto, las recomendaciones internacionales nos han hablado de usar contratos sencillos, gestionar adecuadamente los riesgos, tener un buen sistema de gestión de impactos, tener un buen mecanismo de solución de controversias también, usualmente recomendado un DAP, un panel de expertos que tenga una actividad más preventiva que resolutiva, y además podemos también establecer un sistema de premios y castigos. Premios en caso de una buena performance de mi contraparte o castigos en caso de una mala performance de mi contraparte, que me va a permitir disuadirlo de cumplir el objeto contractual para el cual se le ha traído al proyecto. Y este englobe, esta serie de paquetes de las situaciones de contrato colaborativo, contrato sencillo, sistema de gestión de riesgos, sistema de gestión de impactos, tiende en la actualidad ser características de un enfoque colaborativo. Es decir, un enfoque ya no orientado en la confrontación del propio, evitando ponerse de acuerdo en beneficio del proyecto, sino más bien una orientación en la cual el contratante y el contratista ya no están uno contra el otro, sino desde el mismo proyecto. Ese enfoque colaborativo tiende a ser entonces una actividad a través de la cual las partes contractuales ya no están una contra la otra, sino que están del mismo lado buscando soluciones que terminan teniendo repercusiones positivas para el proyecto. Y este enfoque colaborativo, que parece muy difícil a muchas veces o muy etéreo de entender, suele ser graficado o suele ser expresado a través de dos conceptos importantes: confianza y cooperación. Confianza en esperar que mi contraparte va a ponerse de mi lado cuando el proyecto necesite que ambos actuemos a favor de el proyecto y evitando los problemas, y cooperación de que cuando sucede un problema no solo voy a ser yo quien intente solucionarlo, sino que ambas partes vamos a solucionarlos en beneficio del proyecto. Y esto no tiene que ver con que imaginemos que el impacto o el riesgo esté en cabeza o sea responsabilidad de una de las partes, sino que tiene que ver que inclusive siendo, imaginemos, culpa de una de las partes del problema, solucionarlo. Y seguramente más adelante habrá una serie de castigos, penalidades, eventos compensables, reclamos, denegados o no. Seguramente eso va a ser así. Pero la idea es que el proyecto no se ve impactado. Y esto va a suceder bajo un enfoque colaborativo, poniéndonos en un escenario de confianza más cooperación. Confianza de que yo espero que mi contraparte me va a apoyar en beneficio del proyecto, y cooperación de que si algo sucede, ambas partes vamos a tender a engranar nuestras mejores diligencias para que el proyecto no se vea afectado. Y esto termina mostrándose en los pilares de una buena administración contractual colaborativa, que era lo que nosotros veíamos al inicio de la presentación. Hablábamos de que uno de los principales problemas de que un proyecto tenga controversias es una mala administración contractual. Y en esta lámina nosotros lo que vamos a entender es que la confianza y cooperación con buenos sistemas de gestión de impactos, riesgos, penalidades, premios de obra, etcétera, nos van a permitir a nosotros gestionar bajo confianza y cooperación de manera colaborativa un proyecto. Pero es difícil muchas veces entender cómo puedo ganar la confianza de mi contraparte dentro del devenir del íter contractual. Y esto, dentro de las recomendaciones, tiende a ser un escenario en el cual nosotros podemos tener escucha activa, intercambio de información, transparencia y muchas veces evitar las controversias o los reclamos de gabinete. ¿Y qué se entiende por esto? Hemos visto seguramente a lo largo de la construcción, a lo largo de los diversos proyectos en los cuales ustedes han podido estar, que antes los contratistas solían tener reclamos muy antiguos, de meses atrás, que los guardaban por si algo pasaba. Los tenían en el gabinete. Y si algo pasaba, sacaban los reclamos cuando ya no había una trazabilidad contemporánea, obviamente, porque son reclamos antiguos, los ponía sobre la mesa y reclamaba al contratante. Este tipo de reclamos, por ejemplo, en un ambiente de cooperación, no pueden ser entendidos como una buena práctica. Y por eso, de hecho,
El buen sistema de gestión de impactos implica que nosotros tengamos un plazo para reclamar y un plazo para responder y consecuencias de si yo no reclamo dentro del plazo, pierdo el derecho, y si no me responde dentro del plazo, entiendo que eso está aprobado por silencio contractual. Entonces, el comportamiento no debe ser estratégico pensando únicamente en el beneficio de una de las partes, sino que tiene que ser pensado en el beneficio del proyecto. Es decir, yo debo tener un comportamiento consistente y predecible de acuerdo al contrato. El contrato espera que las partes sean colaborativas, entonces mi comportamiento debe ser predecible a la luz de la buena fe, de la cooperación, de la confianza. No tener un comportamiento estratégico pensando únicamente en el beneficio de una de las partes, por más que el proyecto se vea impactado. Y obviamente escucha activa, tengo que saber que mi contraparte es experta como propietario o de repente el contratista es experto como gestor y ambas partes pueden, desde ambos lados, con escucha activa, beneficiar al proyecto sobre algunas soluciones que se puedan dar en el camino. Y este tema de la cooperación y la confianza he querido graficarlo a través del siguiente dilema del prisionero, ¿correcto? Ese es un concepto de teoría de juegos que tiene mucho que ver con conceptos de psicología y de análisis económico del derecho, del comportamiento humano, según el cual Dawkins, por ejemplo, nos habla de que cooperar es más beneficioso que no hacerlo. Y en el ejemplo de Dawkins nos habla, por ejemplo, de el siguiente caso. Tenemos un prisionero A y un prisionero B, en los cuales ambos tienen la posibilidad de salir de la cárcel en determinadas condiciones. Si el prisionero A, que es el que ustedes ven en naranja, confiesa o guarda silencio, suele tener algunas consecuencias. Lo mismo sucede con el prisionero B, que está en horizontal, que ustedes ven en color celeste, en color turquesa. Si confiesa, van a haber algunas consecuencias, y si mantiene silencio, va a haber algunas consecuencias también. ¿Cómo es la teoría de juego respecto del dilema del prisionero? Es el siguiente. Según Dawkins, nos ponen el caso en el cual si el prisionero A confiesa y el prisionero B también confiesa, ambos se van presos 5 años. Es decir, si es que ambos confiesan el delito, el prisionero A y B a la vez, e inclusive si es que ambos se acusan mutuamente, se van presos ambos 5 años. Caso 2. Si el prisionero A confiesa el delito y el prisionero B guarda silencio, en el ejemplo de Dawkins, el prisionero A sale libre, el que confesó, el que le echó la culpa al otro, y el prisionero B se queda 20 años en cárcel, ya no 5 como en el caso primero, 20 años en cárcel. Es decir, en este caso, quien confesó terminó perjudicando al otro que se quedó 20 años de cárcel. Caso 3. Si el prisionero A guarda silencio y el prisionero B confiesa el delito, similar al caso anterior, el prisionero A que guardó silencio, esperando que el otro también guarde silencio, se queda 20 años en cárcel. Y el prisionero B termina saliendo libre, 0 años en cárcel, quien confesó. Y el cuarto ejemplo, que seguramente es el mejor de todos, es si el prisionero A guarda silencio y el prisionero B también guarda silencio, es decir, nadie confiesa el crimen o nadie acusa al otro, ambos se van presos, sí, pero ambos se van presos 1 año, únicamente 1 año. Nosotros cuando pensamos de manera egoísta seguramente, que significa en nuestro ejemplo de conviene o no colaborar, conviene o no cooperar, no cooperar en este caso es confesar, acusar. Colaborar en este caso es guardar silencio, bajo la expectativa, bajo la confianza de que mi contraparte, el prisionero B, imaginemos que yo soy el prisionero A, también va a guardar silencio. Si yo tengo la confianza, la expectativa de que mi prisionero B también va a guardar silencio, entonces yo puedo, en colaboración, en cooperación, en buena fe, guardar silencio sabiendo que el castigo va a ser el menor posible para ambos. Ambos salimos beneficiados. Por más que nos vamos a la cárcel, nos vamos únicamente 1 año. En contrapartida del riesgo de no cooperar. No cooperar es esperar o no tener la predictibilidad de lo que va a hacer el otro. Yo puedo pensar que va a confesar o que va a guardar silencio, entonces prefiero acusarlo porque él también me va a acusar. Y me pongo en el riesgo de quedarme preso, si es que me acusa, 5 años cada uno. La idea de la teoría de juegos es que
La situación única suele generar algunas controversias, algunos problemas, ¿no? Pero la situación reiterada genera confianza, genera bondad. Y la idea de Dawkins entonces es que cooperar significa esperar que mi contraparte va a actuar de buena fe. Tener yo la certeza de que su comportamiento es predecible. Yo tengo la predictibilidad de que si yo no confieso, él tampoco lo va a hacer. Y tengo la confianza de no confesar, ¿no? Porque si él confiesa, porque yo me quedo 20 años en cárcel, ¿no? Pero tengo la confianza, bajo un esquema de colaboración, de cooperación y de confianza, de que él, si yo guardo silencio, también va a guardar silencio. Entonces, en el esquema de Dawkins, para responder a nuestra consulta de si conviene o no cooperar, se podría llegar a la conclusión de que ejecutando un contrato en donde el propietario y el contratista cooperan, el impacto no es tan grande. El proyecto no termina impactándose 20 años para seguir la dinámica del ejemplo de Dawkins. Se podría terminar impactando un año, en costo también trasladando al concepto de un año, pero esa situación termina siendo más beneficiosa para las partes y para el proyecto, que no hacerlo, que una parte tenga una actitud estratégica, egoísta y termine impactando el proyecto y a la contraparte. Entonces, la idea dentro de este ejemplo que les he querido graficar es que en un contrato de construcción, una recomendación del sector suele ser la cooperación, la confianza mutua. Y eso graficado en términos de teoría de juego termina diciendo que cuando ambos cooperan, ambos se impactan en un año. Pero si no cooperan, hay el riesgo de que se vayan como mínimo 5 años y como máximo, en perjuicio del proyecto, 20 años. La misma lógica puede ser entendida a través de el proyecto de colaboración, el proyecto de construcción que nosotros podamos tener al frente. Y entonces las herramientas para ya aterrizar el concepto que nos ofrece el sector construcción para colaborar, para actuar de mejor manera, para tener certeza, para tener predictibilidad de qué va a suceder ante un riesgo, ante un impacto, ante el involucramiento temprano del contratista, ante un problema, es que nosotros podamos usar las herramientas que nos ofrece el sector construcción para gestionar de mejor manera un contrato. Usar de mejor manera la gestión de riesgo, que lo hemos visto, usar de mejor manera la gestión de impactos, involucrar temprano al contratista, gestionar de mejor manera la solución de controversias. Porque si yo tengo establecido de buena manera la gestión de riesgos, de impacto, y sé qué es lo que va a suceder ante un riesgo, ante un impacto, sé cómo voy a actuar y sé cómo va a actuar mi contraparte, y tengo la esperanza, tengo la expectativa de que va a actuar de acuerdo a la predictibilidad que de buena fe señala el contrato, puedo estar ante el dilema del prisionero y esperar el resultado de que si yo guardo silencio, para hacer el símil, mi contraparte también va a guardar silencio. O más claro, si yo coopero, mi contraparte también coopera y el beneficiado al final termina siendo el proyecto. Con esto quiero dar por concluida la presentación. Básicamente, espero que haya generado algunas dudas sobre el tema de cuáles son las mejores recomendaciones a nivel internacional de cómo gestionar un proyecto de construcción, porque a través de las dudas uno empieza a investigar, a indagarse, y ese es el primer paso para empezar a buscar las mejores alternativas para volcarlas en nuestro proyecto, en nuestra vida profesional y obtener mejores resultados profesionales, personales y también a nivel macro, mejores proyectos de construcción que tanta falta nos hace seguramente. Muchas gracias a todos por la escucha. Muchas gracias también al equipo de BitLawyer. Si hubiera alguna consulta, con todo gusto lo conversamos. En caso contrario, siempre agradecido con su participación. Gracias. Muchas gracias, estimado doctor, por la excelente disertación. Si alguno de los participantes tiene alguna duda, alguna pregunta, puede levantar su manita y se le cederá el uso de la palabra o en todo caso puede dejar su interrogante en la bandeja de mensajes. Vale, entiendo que no. Entonces, les agradezco mucho por la participación, por el tiempo, también nuevamente a Bill Lawyer por la invitación y completamente a disposición para una próxima, próximo evento, un próximo curso. Muchas Sí, gracias con doctor. todo.
muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión, en este diplomado de contratistas con el Estado. Ha sido todo un gusto poder escucharlo, poder aprender de usted. Esperamos que en otra ocasión vuelva a aceptar una invitación de Biloyer. Para nosotros siempre será un gusto poder contar con usted. Muchísimas gracias y que tenga una excelente noche, doctor. De igual manera, buenas noches con todos. Buenas noches. Bien, hasta luego.